Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Belia Orozco y estoy nuevamente aquí en Vibraciones Óptimas. Espero que pronto llegue nuestro invitado. Hoy tenemos un gran tema. Hola, queridísimo Kotaigus. Siempre pues es complicado, ¿no? Ser papá, mi mamá decía, ojalá hubiera escuela de padres, pero yo creo que nunca es suficiente. Y yo creo que una de las grandes con sus hijos, tratando de encontrar alguna solución por algo que les esté pasando. Así que, hola mi querida Alice, me encanta que estén aquí, Vir Cortés, bienvenidas. En un momentito va a llegar nuestro invitado de hoy día, el doctor José Soto. Es increíble porque aparte es, de ser un médico pediatra, tiene una orientación antroposófica, la cual vamos a descubrir hoy. Hola Isaac. Y lo más lindo de ello, les decía hace un momento, es poder tener pues una lucecita en el camino, ¿no? Hola mi doc, ya lo estoy aquí esperando. Justamente sobre la tarea de ser papás y mantener a nuestros hijos saludables. Pero no solamente mantenerlos física o biológica, sino también espiritual. Así que este programa va a estar buenísimo con este doctor divino que me dio la oportunidad de... Hola, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Vibraciones Óptimas. ¿Me escucha bien? Hola, ¿qué tal? ¿No? Sí, la señal parece que no está muy buena, no nos acompaña mucho. Bueno, vamos a pedir que todos los astros se alineen para que todo pueda funcionar y la señal nos acompañe el día de hoy. Doctor, déjeme presentar un poco Exacto. a usted. Bueno, usted, el doctor José Soto, de médico pediatra con orientación antroposófica, trabaja en apego, crianza, medicina escolar de jardines infantiles y colegios, lo cual es fabuloso. Y además es facilitador de biodanza. Eso es algo nuevo, Doc, que me acabo de enterar y me encanta. Y leí en su sitio web algo que me pareció maravilloso, sobre todo para todos aquellos papás que nos pueden por ahí escuchar. Apoyar a los padres en favorecer en la toma de conciencia y descubrir la forma de participación activa en el crecimiento y desarrollo de sus hijos. O sea, para usted, yo creo que los papás deben verlo y deben ver la luz. O sea, no solamente me va a ayudar a sanarlo, sino alguien me va a escuchar, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, esto es una pequeña introducción para que los demás entiendan que su labor no solamente es médica, sino también de acompañamiento. Doctor, dicen que la herramienta encuentra al maestro. ¿Cómo fue su encuentro con la antroposofía? Mira, yo llevaba ya como 10 años de médico y Ajá. entré en una crisis de médico tradicional. Yo soy pediatra de formación tradicional. Y entré en una crisis porque encontré que la medicina solamente aborda lo físico, es demasiado técnica y demasiado acotada a lo que está, a lo que se dicta, digamos, de alguna forma en las escuelas de medicina, Uh-huh. y no tiene como una visión profunda de lo que es el ser humano. Y eso me empezó a rondar, y buscando, encontré primero la homeopatía y después la antroposofía, que me abrió el mundo completamente. Digamos que sintió que ese era un camino que le completaba como profesional para ayudar tanto a la parte biológica como a la parte Sí, o espiritual. sea, sí, sí. Yo creo que más que completar, te abre las puertas a un pensamiento libre, a una mirada más profunda al ser humano, a un entendimiento más profundo de lo que es la salud, enfermedad. En fin, para mí fue una experiencia encontrarme con algo
que me abrió los ojos. Fue un poco eso. Qué maravilla. ¿Y eso fue después de cuántos años que usted había estado practicando la medicina tradicional, digamos? 10 años más o 10 menos. años. Sí, sí. Wow. Mm. Doctor, y para entrar en el tema y que todos podamos comprender su maravillosa labor, cuéntenos, ¿qué es la antroposofía y desde cuándo data esta disciplina? ¿Quiénes son sus precursores? Mira, la antroposofía eh, la desarrolla Rudolf Steiner. Él vivió a fines del siglo XIX y murió cerca del año 25, por ahí, 1925. Y era una época bien particular donde había mucho auge de nuevas filosofías, de nuevas formas de ver la realidad. La antroposofía es un poco hija de la teosofía, que en fondo la teosofía intentó traspasar todo el conocimiento oculto oriental y llevarlo al ser humano de Occidente. La antroposofía recoge eso y también le pone, Steiner se preocupó mucho de darle un cariz científico. Y en ese sentido, él desarrolla una forma de hacer ciencia que la hizo Goethe, el famoso, el que escribió el Fausto. Él Sí. era científico y él desarrolló una forma del abordaje en la realidad que se llama la fenomenología, un tipo de fenomenología, en que es muy importante porque el observador pasa a ser fundamental en la observación, que es un poco lo que estamos viendo ahora con la física cuántica. Así como el observador afecta la realidad, el observador entonces se trabaja para ser de verdad, entre comillas, una persona que afina toda su parte consciente, como también sus aspectos más inconscientes para poder lograr tener un encuentro con la realidad más pleno y más profundo y verdadero. Eh, entonces, utilizando este quehacer científico, Steiner desarrolla una mirada y él resume que el ser humano habita 4 dimensiones que son diferentes, pero que se tienen diálogo. Una, la observación, la dimensión física normal, digamos que un poco es la que aborda la medicina tradicional. Una segunda es lo que se llama la dimensión etérica o vital, donde están las fuerzas de la naturaleza que dan la vida. Una tercera que es son las fuerzas anímicas, mentales, que se le llama fuerzas astrales, que tienen más que ver con todo el mundo emocional, instintivo, etcétera, etcétera. Y finalmente está el mundo más espiritual, pero no en un sentido religioso de la palabra espiritual, sino que es el mundo de los yoes, donde cada uno de nosotros tiene una comunicación con su alma y con su espíritu, que es como la parte más profunda y más verdadera y más real de cada uno de nosotros. Qué increíble. Me llama la atención, doctor, todos los años que lleva esto y que recién estemos empezando como a escuchar. Digamos, yo me enteré de la antroposofía porque usted es médico de unas sobrinitas mías muy queridas allá. Y que recuerdo que su mamá, pero fue y buscó miles de médicos hasta que llegó con usted y finalmente con la medicina antroposófica las niñitas sanaron y nunca más volvieron a tener el problema de salud que tenían, que era una particularidad. Me llama la atención, doctor, porque es muy importante mirar, eh, digamos, esta disciplina con todas estas capas que usted nos muestra, que va desde dentro hacia afuera, ¿no? Donde realmente el espíritu, nuestro fuego interior, nuestra razón de vida o nuestro pulso tiene que ver también con un montón de disciplinas o de filosofías ancestrales de también América del Norte, ¿no? Es impresionante que lleve Sí, sí, de todas tanto maneras. tiempo. Y cuéntenos un poquito, y aparte me parece fabuloso que Goethe hubiera sido parte de ello. No tenía idea que era un científico. Eso es nuevo para mí. Muchas gracias por el dato. Doctor, en la antroposofía siendo una filosofía sana,
No, no te escuché la pregunta, repítela. A ver si me escucha bien. ¿Es la antroposofía una filosofía que sana? Eso es bien interesante porque en realidad, o sea, la antroposofía genera un cuerpo de pensamientos y de conocimiento. O sea, es una filosofía ciencia, primera cosa. Ok. Y lo que hace en realidad es, como pone al ser humano en el centro, no en el centro como hegemónico, que nosotros somos digamos, lo único importante en esta tierra, sino que lo pone en relación con la naturaleza y con todo el fenómeno de la vida. Por lo tanto, lo que promueve la antroposofía es un diálogo del ser humano con todas las entidades de la naturaleza y con todos sus quehaceres, de tal manera que sea un diálogo coherente, fructífero, amoroso, en fin, que tenga todas las cualidades que coinciden con las cualidades que a uno le dan salud. Entonces, en ese sentido, la antroposofía uno podría decir que está por el camino de la salud. Y particularmente la medicina y todas las disciplinas médicas que tienen que ver con la medicina antroposófica abrazan una, una disciplina que se llama la salutogénesis, que no es propiamente antroposófica, pero que la abraza la antroposofía, que es cómo empezamos a generar pensamiento y conocimiento que nos lleven a tomar decisiones en nuestras vidas que nos hagan tener estilos de vida saludables. Y ahí sí se genera salud. ¿Cómo me alimento? El tipo de educación que reciben mis hijos, ¿no es cierto? Cómo me vinculo en mi hogar, en todos los lugares, cómo trabajo, cómo genero el trabajo, incluso la relación con el dinero, la agricultura, la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y todas esas relaciones obviamente van siendo virtuosas en el círculo salud-enfermedad. Y cuando usted habla de todas estas partes, es que, bueno, finalmente somos un universo divino dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra materia, digamos, dentro de nuestro espíritu y también en nuestro entorno. Y sin duda alguna, nuestros hijos son parte de esta materia, ¿no? Y de esta energía que formamos, damos vida. Entonces, encuentro también que la mirada de estar constantemente en observación, constantemente en el presente, cómo están reaccionando nuestros hijos en determinadas circunstancias, cómo reacciono yo en determinadas circunstancias con ellos, sin duda alguna también es una forma de pensar en salud, ¿no, doctor? O sea, de ser observante en el presente. Sí, absolutamente, porque, bueno, por eso está eso que sale en mi página web, de que de alguna forma yo acompaño a papá y mamá. Y eso tiene que ver porque, en el fondo, lo que es muy importante entender que, particularmente los primeros 7 años de vida, niños y niñas van construyendo su realidad de acuerdo a la realidad que le presentan mamá y papá o los cuidadores, pero básicamente mamá y papá, incluso en ausencia. Ojo, eso es bien importante. Y no para, si en el fondo un papá ausente, una mamá ausente, no necesariamente eso va a ser negativo, porque el niño va a construir, el niño y la niña, frente a las personas que sí estén presentes, él va a construir un relato. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es muy importante, cómo cada uno de los adultos, y particularmente en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, es cómo yo, adulto, me administro a mí mismo en estas situaciones de crisis. Me dejo llevar por el miedo, me dejo llevar por la negación, me dejo llevar por la ira, por la frustración, por la pena, o rescato, ¿no es cierto? Voy generando una manera de vivir en la incertidumbre que sea amorosa, que sea dulce, que sea sana y que principalmente dentro de toda la incertidumbre hay una cierta coherencia. Y eso es probablemente, particularmente en estos primeros 7 años, lo más importante en el proceso salud-enfermedad para que los niños vayan teniendo una experiencia
que puedan a futuro rescatar de toda esta situación compleja que estamos viviendo. Muy bien. Eso es muy interesante, doctor. Permítame tratar de dividir este tema, porque me parece que tocó dos puntos muy importantes. Siempre, bueno, en esta sociedad y en muchas sociedades, sobre todo de América Latina, existen muchas mamás que se hacen cargo del total cuidado de los hijos. Son mamás que están fungiendo también como papás y que siempre tienen esta carga muy pesada de no tener la contención, de saber si estoy educando o no estoy educando bien a mi hijo y si lo estoy cuidando bien. ¿Cuál sería su recomendación en el tema de observancia del comportamiento de sus hijos para que tuvieran una buena salud visto desde su perspectiva antroposófica? Yo te diría que creo que lo más importante es que esa mujer logre reconciliarse consigo misma, en términos que muchas veces hay pena, culpa, frustración por el abandono del padre, y en el fondo ellas se sienten responsables de esa, de entre comillas, esa mala elección. Entonces lo primero es una reconciliación consigo misma, de que obviamente tiene que tener la convicción que ella hizo lo mejor que pudo, primera cosa. Y lo segundo, que en los misterios de la vida, ese niño o esa niña eligió a esa madre y eligió a ese padre, sea lo que sea, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo que tener cierta, no sé si la palabra sea como cierta confianza, yo creo que esa es la palabra, cierta confianza de que esa ausencia, de alguna forma en el misterio de la vida, mi hijo y mi hija en algún sentido la eligió y va a ser una competencia a futuro. Desde la mirada de la teoría del apego, todas las carencias, cuando son carencias bien llevadas, terminan siendo fortaleza y competencia de nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, esta carencia, a la larga en la vida, va a ser una competencia. Eso, lo segundo. Y lo tercero es que esa madre es muy importante que se salga también como del deber ser, yo le digo el checklist, ¿no es cierto? Como tengo que ser una buena madre, tengo que esto, tengo que lo otro, y que logre mirarse al espejo y reconocerse como una mujer grande, hermosa, que está haciendo lo mejor que puede y que tiene 1, 2, 3 hijos, y que el vínculo, la construcción del vínculo y del amor van a ser su norte. Y que de repente va a hacer cosas bien y a veces va a hacer cosas, como se dice en Chile, va a dar el jugo, o va a hacer cosas realmente impresentables, ¿no es cierto? Pero qué diablo. Mientras seas, claro, mientras haya de verdad un corazón palpitante que quiere construir un vínculo de amor con los niños y niñas, está bien. Los hijos y las hijas lo que necesitan es una madre, en este caso, o un padre, ¿no es cierto?, o una pareja, que trate de habitarse desde la propia presencia, que sea coherente y que sea amoroso. Y eso es todo. Es muy importante, bueno, voy a aclararles para toda la gente que le escucha de México, dar el jugo en Chile es como que le estás regando, no importa que la riegues, te equivocas y ya te equivocaste, ya está, no necesitas ser perfecta ni mamá, ni superwoman, que no sé por qué, en qué minuto nos plantamos el chip de que las mujeres de esta nueva era tenemos que hacerlas todas. No, la situación es saber que podemos equivocarnos, pero nunca olvidar, y eso me parece muy interesante desde su perspectiva, doctor, el que hay un valor intrínseco en todo el universo que es el amor. Que mientras todas las acciones que esté haciendo, ¿verdad? A través de amor hacia mi comunidad, hacia mis hijos, hacia donde yo me estoy desarrollando en el trabajo, etcétera, pues es muy importante a nivel energético porque finalmente es como yo me muevo, ¿no? Exacto. Y, ¿cuál diría que es la virtud particular de haber mezclado o de la medicina antroposófica? Porque usted optó por la medicina, ¿no? Sí. Es que con todo respeto, yo vengo de la medicina tradicional. Ajá. Creo que en situaciones de
de enfermedades graves en UTI, ¿no es cierto?, como estamos viendo ahora, los COVID graves, en traumatología, en cirugía, es una disciplina y una forma de abordar maravillosa. Pero en la gran mayoría de los casos, como no tan, básicamente la relación del ser humano con la posibilidad de enfermar, ahí deja mucho que desear. Y la verdad que en ese sentido, y particularmente en la pediatría, creo que la medicina tradicional está muy al debe y que necesita de verdad embeberse de otras formas, de otras miradas. Primero, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la psicología vincular, todo lo que tiene que ver con el vínculo. El vínculo probablemente, el vínculo afectivo que se establece entre madre, padre, hijos, familias, comunidad, etcétera, etcétera, es tal vez lo más importante en el proceso de salud de enfermedad. Eso como primera cosa. Lo segundo, todo lo que tiene que ver con las decisiones de salud, la elección del colegio, la elección de alimentación sobre todo, los ritmos, sueño-vigilia, etcétera, etcétera. Hay una serie de consideraciones que la medicina tradicional no las considera, estoy hablando de pediatría, sí, y que para mí son anteriores y superiores a cualquier medicamento. Reconozco que si un niño está con una bronconeumonía bacteriana, bienvenido sea un antibiótico, pero correcto. eso es una excepción a la regla. La gran mayoría de las situaciones, lo primero que se necesita es una madre y un padre empoderados en el amor, en la habilidad de cómo manejar una enfermedad y no en el fondo estar haciendo exámenes o tratamientos que, insisto, en ciertas situaciones son necesarios, imprescindibles, pero son las menos. Entonces, lo que me pasó a mí fue que descubrí que la medicina antroposófica me daba tranquilamente el 90-95% de lo que yo necesitaba para sentir que estaba haciendo una buena medicina. Fantástico. Y aparte de poder realmente hacer una medicina preventiva, no que lo fueran a ver ya cuando el niño estuviera muy mal. Mire, le quiero mostrar, dicen aquí Andy Yornúñez, hola doctor Soto, ¿cómo está? Valentín y Salvador envían muchos besos, lo extrañamos, pero estamos bien dentro del caos emocional. Qué bueno. Me manda muchos saludos de muchas partes. Aquí Andrea Romero, excelente entrevista. Muchas personas están muy contentas con este tema, doctor, y le quería hacer otra consulta referente a esto de la prevención. Hoy en día hay un problema muy grande en la educación en general, yo creo que en ambas partes. Yo viví en Chile casi 20 años, así que conozco un poco cómo también se ha manejado. Soy terapeuta floral y una de las cosas más importantes que las mamás y los papás están lidiando es el típico déficit atencional. ¿Cuál es su opinión al respecto desde su perspectiva antroposófica? Mira, lamentable. El pediatra antroposófico tiende a ser por lo que se llama médico escolar. Eso significa que nosotros vamos a colegios y jardines y trabajamos con los colegios y jardines no para hacer diagnóstico de resfrío, sino que para acompañar a los profesores, a los maestros y maestras en el diagnóstico psicológico, emocional, intelectual y del desarrollo psicomotor, particularmente en los niños más chicos, y del desarrollo en general en los chicos más grandes. Y yo te diría que cerca del 90% de los déficits atencionales son, la verdad, responsabilidad de una mala educación, de la mala educación que tenemos. Porque en el fondo se está bombardeando a niños y niñas en edades que no corresponde de información y sobre todo se le obliga a poner atención y memorizar cosas intrascendentes, cosas que en realidad no son necesarias, y además lo peor de todo es que se le da un juicio en términos de una nota. Y eso a un niño chico, 6, 7, 8 años, realmente lo único que va generando son seres humanos competitivos, y competitivos nos lleva, ¿no es cierto?, a una sociedad como la vemos, una sociedad poco amorosa, en comunidades que ya no nos reconocemos como comunidad, sino que se trabaja el individualismo. O sea, el déficit atencional, la verdad que es un constructo más bien social, es un síntoma, sí, es un síntoma, pero no una enfermedad.
Mire, qué Entonces, interesante, ¿eh? apoyarse, sí, tender a darle medicamentos químicos que afectan el sistema nervioso central, la verdad que no debiera ser jamás la primera elección, ni probablemente la segunda elección. Debiera hacerse un trabajo terapéutico, generalmente son niños con problemas, lo que se llama de problemas de alteración sensorial, por lo Ajá. tanto habría que entender sus problemas de alteración sensorial. Hay otros niños que tienen simplemente un trauma emocional, hay niños que tienen un duelo y están deprimidos y por eso no ponen atención, o hay niños simplemente que son más inmaduros que lo que necesitan es darle tiempo y confiar, muy importante, y confiar en su proceso, confiar que lo va a lograr, tal vez no hoy día ni mañana, pero lo va a lograr. Y eso para un niño o una niña es lo mejor que yo le puedo regalar, la confianza. La Y entonces confianza. todos esos niños nunca van a necesitar un Ritalin ni nada que se le parezca. Pueden necesitar medicamentos naturales, pueden necesitar estas terapias complementarias que estoy diciendo, Ujú. eh, y pueden necesitar también una evaluación psicológica, por supuesto, y a veces una asesoría extra de un profesor que los acompañe cuando se necesitan, y sobre todo trabajar con mamá y o papá para bajar las expectativas, bajar las ansias y no a veces exigir o no que ellos sientan que su hijo no va a ser, digamos, el abogado que soñaron o el presidente de la República que soñaron o no sé qué que soñaron, o a veces simplemente acompañarlo en aprender cómo confiar en su hijo o hija y darle las herramientas que necesita y el tiempo que necesita. Y a lo mejor también cambiar el tipo de colegio y sacarlo de un colegio exitista a un colegio más humano. Es muy importante lo que menciona, Doc, porque finalmente es eso, ¿no? Hay un déficit atencional porque hay niños cada vez mucho más eh, sometidos a una exigencia que Sí, no necesariamente es un comportamiento de comprensión, sino de memorización y de metas, que pareciera venir de un mundo totalmente corporativo. Y esta competencia nos hace menos colaborativos, la poca colaboración nos hace menos humanos y por eso también, y debo mencionarlo, hoy en día en muchos corporativos cada vez hay más líderes que son menos humanos y las corporaciones empiezan a chocar. Entonces, la buena noticia es que la generación de los millennials para atrás vienen con otra cosa, de una economía mucho más colaborativa y quizás nos enseñen a que la humanidad puede cambiar. Doctor, le dice aquí Maca Calleja, dice, saludos desde el Bio Bio, tan bonito Bio Bio. Años sin vernos, gracias a sus consejos y Juan y José creciendo sanos y felices. Gracias, Doc. muy Le bien. mandan Salud. cariños, querido José, Pósimas Chile, Betsy, clarísimo, le dice Marcela. Eh, muchos saludos. Lo quieren mucho, doctor. Yo claro que lo van a querer, ¿cómo no lo van a querer si es una luz para el camino de los papás? Doctor, ¿qué papel juega en la enfermedad los eventos biográficos de las personas? Esa es una pregunta realmente importante eh, y porque en realidad probablemente y particularmente en el mundo adulto no se puede hacer una medicina sin explorar tu propia biografía. Okay. ¿Cómo viviste los primeros 7 años? Uh-huh. ¿Cómo te vinculaste, ¿no es cierto? ¿Cómo desarrollaste los vínculos afectivos esos primeros 7 años? ¿Cómo te relacionaste con tus talentos entre los 7 y los 14? ¿Y cómo aprendiste a pensar, a ser coherente y a desarrollar la verdad y y exponer tus ideas entre los 14 y 21? Sean probablemente las etapas más trascendentes del ser humano y que nos modelan y nos modulan hacia el futuro. En todas nuestras elecciones, decisiones y en todo nuestro camino de felicidad y de infelicidad. Eso, Junto con eso, se uh-huh. van, se van desde chiquitito, niño y niña, van adquiriendo hábitos. Y esos hábitos tienen que ver con una buena salud, ¿no es cierto? Los ritmos, los horarios, la alimentación, etcétera, etcétera. Algo me querías preguntar. No, me
Continúe, por favor. Entonces, teniendo todo esto, en una biografía yo puedo ir analizando cómo ha sido su experiencia de vida y después, por supuesto, de los 18 años, en que ya podríamos hablar, no que somos adultos hecho y derecho, pero sí Steiner dice que entre los 18 y 21 ya somos seres humanos maduros para habitar el planeta Tierra. Entonces, desde esa edad ya podemos ir tomando decisiones. Entonces, ¿qué decisiones fuimos tomando en nuestra vida que nos tienen en el momento presente? Y esas decisiones, sin duda, que nos van a ir llevando hacia un camino de más salud o de más enfermedad, o de ir construyendo una enfermedad silente si no nos hicimos cargo de ciertas cosas. Y probablemente el manejo de enfermedades graves como el cáncer o como enfermedades autoinmunes que probablemente parten después de los 30, 35 años, en general se hacen más frecuentes y con mayor razón después de los 50, el lograr ver eso y entender por qué a mí me pasó esto sea uno de los elementos más importantes para el proceso de curación. Incluso aunque no tenga curación. El entender por qué yo estoy en una situación X, ¿no es cierto? Una persona está con un cáncer terminal, puede entender amorosamente por qué lo está viviendo. Y eso en su proceso de irse del planeta Tierra, la antroposofía habla de excarnación, le va a ayudar mucho y va a tener una muerte más digna. Entonces de ahí que es tan importante, estoy llevándome un poco un ejemplo extremo, ¿no es cierto? Pero para ver la importancia que tiene la biografía. En los niños, nosotros lo que ponemos más énfasis en la biografía, en los primeros años sobre todo, es la crianza. Crianza y educación son probablemente los pilares fundamentales. Muy bien. Y no es raro que lo mencione, doctor. La semana pasada hice una entrevista sobre tanatología. Entonces, yo creo que al final todo está vinculado. Mire, ahora voy al principio, ¿no? Y finalmente, ustedes también como médicos antroposóficos pueden ser de gran ayuda en un proceso en donde estamos dejando esta vida, pero entender por qué nos sucede la enfermedad. Y digamos, esta parte de eventos biográficos, doctor, quisiera entenderla desde un punto de vista no sé si psicológico. Cuando uno va al psicólogo, empieza a buscar, ¿verdad? Adentrar cuáles son los eventos más importantes que nos causaron determinadas circunstancias, daños, traumas, etcétera. Y hay mucha gente que yo sigo escuchando, al menos de pronto en alguna terapia, en donde estamos constantemente regresando al momento. Ya sabemos qué nos pasó. Ya sabemos cuál fue la situación que nos traumó. Sabemos perfectamente cuál es el trauma, pero seguimos machacando esta situación en nuestra vida como algo que nos afecta y nos va a seguir afectando. Desde una postura como médico antroposófico, ¿cuál sería su recomendación, doctor? Yo creo que ahí tiene varias, en realidad es una pregunta muy interesante porque habría que hacer varias líneas de análisis, pero tal vez 2 o 3. Lo primero, lo más importante, primero, todos tenemos traumas en la infancia. Sí. ¿Y por qué? Porque en realidad la vida se vive desde la óptica de un niño y una niña. Y por lo tanto, es imposible que un niño y una niña, y no tiene que hacerlo tampoco, comprenda las decisiones que toman sus padres y sus madres. Lo que sí es importante es que ese niño y esa niña vayan aprendiendo que mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron. Eso tal vez es central. Ahora, en relación a eso, es muy importante que traer al adulto y al adulto vincularlo con el niño, que también está como muy de moda. Habla con tu niño interior, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado porque no es desde acá, es desde acá. Y nosotros tendemos a tener, nuestra educación es muy racional, por lo tanto tenemos una comunicación con nosotros mismos muy pobre en términos emocionales. Y en realidad se supone que el niño o la niña habita en nuestro cuerpo, presente. Entonces las señales la va a dar, son señales físicas, son señales de confort o disconfort.
no son señales intelectuales. Nosotros estamos de repente tan en el rollo del adulto que no nos podemos vincular. Y entonces el primer vínculo que tiene que ocurrir es amarnos y cuidar nuestro cuerpo y protegernos y querernos y hacernos cariño. Y entre paréntesis, eso fue una comprensión que tuve que me hizo, que me llevó a estudiar biodanza, que fue lo que tú me decías en delante. ¿Por qué? Porque entendí que lo más importante que tenía que hacer yo y después comunicar a padres y madres era entender que la comunicación con nuestro niño interior no es intelectual, tiene que ser desde amarnos y querernos a nosotros mismos, a cuidarnos, a protegernos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo que más trabaja la antroposofía, que es reforzar la relación de este yo, entre comillas, superior, desde este yo espiritual, con este yo cotidiano, que, ¿no es cierto?, le podríamos decir el yo del ego, ¿no es cierto?, que es el que toma las decisiones cotidianas, que es el que tiene miedo, que es el que se equivoca, que a veces la chunta, a veces no la chunta, y que está bien también. Pero este yo superior es el que nos refuerza, un poco nos alinea y nos da la fuerza para orientar y enfocar nuestra vida hacia un propósito. Pero cuidado, no es el propósito de los coaches, ¿ya? El coach está muy bien en términos del propósito, ¿no es cierto?, de cuando yo tengo una empresa, quiero hacer un negocio. Claro, es práctico. Esto es un propósito más trascendente, que esa es la tercera patita. Porque lo espiritual tiene probablemente dos ámbitos muy importantes. El primero, que es empoderarme a mí mismo. Un poco el mindfulness, ¿no es cierto?, un poco la presencia plena que le habla el Eckhart Tolle, que me parece fundamental, porque ahí aparece también un poco este yo mágico, este yo espiritual, pero también tiene un segundo punto que tiene que ver con que cómo vinculo ese yo con mi otras partes de mi ser, cómo vinculo ese yo con mi corazón y no me quedo solo en lo intelectual, y cómo vinculo ese yo sobre todo con mi voluntad. La voluntad es un fenómeno que nuestra cultura no prácticamente olvida, porque la voluntad en la primera infancia se trabaja con una alimentación sana, se trabaja con el movimiento y se trabaja con el juego, cosas que están absolutamente perdidas, que nunca en la pediatría y ni en la psicología se va a decir, se tiende a encontrar en la psicología, ciertas psicologías tradicionales, se tiende a encontrar esa vinculación, pero es de la mayor importancia vincular la voluntad que yo voy a tener a los 40, 50, 60 años. La fuerza de voluntad tiene todo que ver con cómo yo viví mis primeros 7 años en términos de crianza y educación. Y también, como usted decía, finalmente, aquello que nos hizo daño, aquella carencia, desde el punto de vista del adulto que se hace cargo, puede ser un gran escudo protector para seguir adelante y venga lo que venga. Si ya me pasó esto, ¿qué más me puede pasar? O sea, y lo que hablamos delante, ¿te acuerdas? Que hablábamos que las carencias generan competencia. Exacto. O sea, cuando uno revisa, por eso que es tan importante la biografía, porque cuando uno revisa la vida de las personas, la gran mayoría de las personas que logra una estabilidad y que logra una conquista en su vida consigo mismo, no necesariamente económico, probablemente lo económico viene por añadidura o una tranquilidad existencial, tienen un momento que tuvieron que hacer una superación de ciertas carencias. Claro. Y eso es extraordinario porque en el fondo también hay cierta edad que tenemos que liberar de la responsabilidad de nuestros padres y nuestras madres. Biográficamente se habla que entre los 35 y los 42 años yo genero las competencias para de los 42 en adelante ya nunca más achacarle a mi papá o mi mamá que fueron culpables de tal o cual cosa. Déjeme anotar eso, doctor. ¿De los cuántos a los cuántos? Ya desde los 42, en que aparece el yo espiritual en comunicación directamente conmigo, yo ya no debiera echarle la culpa a mi papá y mi mamá. Ahí sí. No sé qué pasó. Sí. Ahí sí. Sí, se fue la señal. Te decía que evidentemente que después de los 42
yo tengo el derecho, ¿no es cierto?, a establecer o no establecer un vínculo con mi padre o mi madre, si realmente para mí una situación fue muy dolorosa, muy lamentable. Pero sí es importante que yo conquiste la posibilidad de no echarle la culpa a ellos, porque ya tuve 40 años para hacer los cambios necesarios. Y de aquí Claro. para adelante, ellos son mi padre y mi madre biológicos. Pero yo ahora, y eso es muy lindo, yo soy padre de mí mismo. Yo soy madre de mí mismo. Por lo tanto, yo me tengo que hacer cargo de ese niño dolido. Yo tengo que ir a buscarlo y no hablarle desde acá, hablarle desde el corazón, para hacer este proceso de sanación y de construcción de una identidad sana y más libre de mí mismo. Maravilloso, maravilloso. Y me parece aparte también tan práctico, doctor. Finalmente uno tiene que hacerse cargo. O sea, no podemos ser víctimas de nuestras circunstancias de por vida porque si no nos perdemos la oportunidad de vivir y tenemos una. Entonces hay que disfrutarla, ¿no? Doctor, le mandan muchísimos saludos desde Antofagasta, un abrazo por allá en el norte de Chile. Saludos les envían sus niños Valentín y Salvador. Aquí nos manda, pues, mire, los corazoncitos abundan. A mí me encanta cuando llegan muchos corazoncitos, quiere decir que la A mí gente la está también me pasando encantan bien. los corazoncitos. Sí. Así que bienvenidos los corazoncitos. Aquí hay mucha gente que le está saludando. Andy bueno, luego tienen unos nombres, ustedes me disculparán, pero ya aquí con Mosaico Fusión, déjame ver si hay Mira, alguna... quisiera, si me das Dígame, permiso, doctor. quisiera tomar una pregunta que me parece muy importante. Claro que Betsy habla sí. de la visión de los videojuegos. Sobre todo con la pandemia y el confinamiento, muchos padres y madres se han visto realmente obligados, otros felices, a abrir la posibilidad del videojuego a los niños, Ajá. niños y niñas. La verdad que yo quisiera ser en eso muy cauto. Creo que efectivamente en una situación extraordinaria de pandemia, probablemente no queda otra que echar mano de ciertas herramientas y la tecnología es una de esas herramientas. Pero creo dos o tres cosas. Primero, entender que todo lo que tiene que ver con la pantalla y las nuevas tecnologías es algo nuevo para el ser humano. El cerebro humano es algo que hace 50 años, hasta hace 50 años y 10.000 años atrás, no lo conocía. Por lo tanto, en el cerebro en formación, probablemente los primeros 10, 12 años, genera una verdadera sobrecarga neurofisiológica, toda la experiencia virtual. Y en los niños y las niñas, y lo vemos, empiezan a tener problemas de sueño, se ponen más irritables, déficit atencional, muchos se ponen más agresivos, otros se ponen más melancólicos. Incluso yo noto bastante que se les va el brillo de los ojitos cuando están muy pegados a la pantalla. Y en particular los videojuegos a mí me parecen que son verdaderamente nocivos porque el contenido es nefasto y en general con ruido, con una sobreestimulación, con una necesidad de alcanzar meta y sospechosamente la mayoría de los videojuegos tiene una parte donde tú puedes matar, destruir y aparece sangre, etcétera, etcétera. Y aunque no crean, eso impacta profundamente en el corazón de niños y niñas. Por lo tanto, ojo y cuidado con el tema de los videojuegos. Yo creo que pantalla podrían ser, si los niños, los padres, papá y mamá están desesperados por el tema del teletrabajo, pantallas pueden ver ¿no es cierto?, ciertas películas o ciertos documentales, etcétera, etcétera. Pero ojalá mantenerlo hasta los 10, 12 años, por lo menos, lo más lejos posible de los juegos en video. Y si mi hijo tiene su única forma de establecer vínculos con sus amigos es el videojuego, bueno, entonces que sea en niños por lo menos, como decía, ojalá niños más grandes y que sea una situación de excepción, porque realmente eso nos va a generar problemas y lo estamos viendo. O sea, todos los niños que están con déficit atencional, la gran mayoría de los niños que tienen problemas de sueño, la gran mayoría de niños que tienen
síndromes angustiosos, que tienen trastornos obsesivos compulsivos, todo eso se nutre y alimenta con este excesivo alimento que son los juegos de video y las pantallas en general. Perfecto, qué bueno que lo mencionas. Acá hay otra pregunta, Doc. Dice, José, ¿puedes especificar en qué afecta en forma práctica y concreta y cómo afecta la falta de trabajo de la voluntad en la vida de un adulto? Vaya, ese es un tema también muy importante porque en el niño pequeño, en primer septenio, menor de 7 años, los niños todavía no tienen desarrollo lo intelectual. Por lo tanto, no pueden hacer un juicio con respecto a lo que ven en mamá y papá. Y entonces ellos operan con el lenguaje no verbal. Y una persona con falta de voluntad va a irradiar una postura en la vida que es débil, ¿no es cierto? Y entonces va a dificultar que el niño y la niña se empoderen, tomen fuerza para ir creciendo, ir desarrollándose, ¿no es cierto? Y teniendo las ganas de aprender, las ganas de jugar, las ganas de enfrentar la vida y sobre todo las dificultades de la vida, que en el fondo nosotros nos vamos construyendo no por las cosas ricas más bien nos nutren. Son las dificultades las que nos llevan. Entonces, la falta de voluntad en el adulto, el niño y la niña la van a recibir y los va a complicar. No digo que los va a sentenciar, los va a complicar, porque sí hay algo que es extraordinario, es cuando mamá o papá se dan cuenta de que tienen falta de voluntad y logran vincularse con este yo superior, probablemente a través de una terapia, a través de un medicamento, a través de una psicoterapia, se empoderan y logran hacer un proceso de decir, sí, yo ahora puedo. Y para niños y niñas ese proceso es extraordinario, porque en el fondo logran decir a sí mismos, o sea que yo, aunque haya sido débil anteriormente, si en alguna situación para mí me queda grande, yo puedo tomar fuerzas de flaqueza, vencer la adversidad y ganar y empoderarme. Entonces, no es para que el que sienta que de verdad ha tenido falta de voluntad, más encima se achaque y se deprima con lo que estamos conversando, sino que una invitación para que cada padre, cada madre, cada cuidador, ojo, cada maestro y maestra, que he identificado que en realidad es en algún sentido es pusilánime, es dubitativo, es temeroso, está poco parado en sus dos pies en la vida, si hace un proceso en ese sentido, va a ser extraordinario para sus hijos, para sus hijas, para sus alumnos y sus alumnas. Y para los líderes que tantas veces tienen que liderar muchísimos equipos también, la voluntad es fundamental, finalmente es un todo. Doctor, dicen, ay, este tiempo que se nos acaba. A ver, Sí, sí. mire, estamos Wow. son 18:48, nos faltan 10 minutos. Yo tengo una preguntita pendiente, pero no quiero dejar pasar que le están mandando muchísimos saludos de todo Chile, de México, del Estado de México. Qué lindos son. Y Qué lindos son todos. Andrea Romero, terapeuta floral, le dice, es interesante conocer los septenios del alma. Ahí sí me dejaste a mí, Andy, yo no tengo idea. ¿Qué es eso, doctor? Es que en el fondo en la antroposofía están, se divide por septenios, los 3 primeros septenios podríamos decir son los septenios que nos constituyen. Después vienen los septenios del mundo emocional o el alma y después los septenios de lo espiritual. Entonces, probablemente lo que es interesante entender que alrededor de los 35 años es cuando maduran los septenios del alma y ahí el alma se refiere a todo lo que tiene que ver con el mundo emocional y con el mundo mental. Y es la construcción del individuo en relación a sí mismo y a la comunidad. Y ahí en fondo es cuando se construyen los vínculos
cuando yo ya pasé la época, ¿no es cierto?, de niño, de adolescente, entonces ya puedo empezar a construir mis propios vínculos. Todavía tengo la fuerza, ¿no es cierto?, de mi antepasado, de lo que me formó desde esos 3 septenios, pero ya empiezo a aparecer yo, mi ser autónomo, mi ser que toma decisiones, mi ser que Ok, va construyendo por una parte mis talentos, por otra parte mi quehacer, mis talentos desde mi relación conmigo mismo, mi relación con mis vínculos, que es la familia, y mi relación social, el mundo hacia afuera. Y ok, eso es importante porque nos prepara, entonces, como te decía, a los 42, que ya empiezan los septenios del espíritu, donde yo se supone que empiezo a lidiar ya desde mí, donde ya todas las influencias familiares, todas las influencias de, podríamos decir, lo que se habla de las constelaciones familiares, ¿no es cierto? correcto. Debieran, si bien me van a afectar de todas maneras, ya debieran estar en un segundo plano y ya debo aparecer yo que me voy conduciendo a mí mismo. Entonces, Perfecto. los Senderos del Alma, por una parte, es una revisión de mi mundo emocional, donde yo hago este trabajo interior de generar un espacio, de conocerme a mí mismo y eh, de ir, en el fondo, vivenciando conmigo mismo lo que me va ocurriendo en estos 3 ámbitos. Conmigo mismo, con mis vínculos y con lo social hacia afuera. Perfecto. Estoy tomando nota, Doc, porque voy a hacer unos posts que después le voy a compartir para que todos ustedes que están aquí atentos, pues puedan tener esos tips, ¿verdad? En vibraciones óptimas para que no se nos olvide todo lo que el doctor ha mencionado. Me pregunta Francisca si va a quedar grabado el live. Sí, chica, no te preocupes, aquí se los vamos a dejar. Les manda muchos saludos, está Semilla Estelar, Marita, Sigmex, que es la Cámara de Comercio Chileno-Mexicana. Felicitaciones desde Argentina por esta conversación poderosa. Gracias, gracias, Clary. Escarabajo Amarillo, Andrea Romero, maravillosa explicación, dice. Es que en Qué realidad bueno que estén todos contentos. yo estoy fascinada, doctor. Si por mí fuera, me quedaría aquí un ratote. Doc, y cuéntenos un poco para quienes nunca hemos estado. Perdón, antes déjeme decirle algo que le están mandando aquí a decir. Felicitaciones, doctor Soto, muchos cariños, nos vemos pronto. También extrañamos a la doctora Angelina, hermosas palabras. El lunes también lo vi en su live. Ay, eso usted es muy famoso, Doc. Esto es fantástico y lo admiro. Le manda muchos saludos también. Deciré felicidades Muchas desde gracias. Chile. ¿Cómo funciona, doctor, el tratamiento antroposófico? Mira, ¿cuántos minutos tenemos? Tenemos 5. Ya. Lo primero es que hay que establecer una relación de verdad, de igual a igual, entre el médico y el paciente, digamos, Ok, ¿cierto? ok, Porque en el fondo son 2 yoes que se encuentran en un momento de la vida. Eso es lo ok, primero. ok, Lo segundo, el médico, la función del médico es mostrar, y palabra clave, ayudar a empoderar a esta persona. perfecto, Entonces, no es el médico el que sana, ni siquiera son los medicamentos, es la voluntad de la persona la que empieza a hacer, inicia este proceso que va a tener muchas cosas y que va a ser muy virtuoso en términos de la sanación. Ahora, el médico llega, lo que tiene que construir es lo que nosotros llamamos una imagen, que en el fondo esta, por ejemplo, es una persona muy intelectual o una persona muy visceral, con una carga genética que facilita enfermedades infecciosas o enfermedades autoinmunes, y que está en un momento vital X que hace que tiene que tomar importantes decisiones y que tiene un nivel de estrés muy importante, etcétera, etcétera. Y en base a eso uno debería dar consejos de, ¿no es cierto?, de cambios nutricionales, cambio en el estilo de vida, de sueño vigilia, de cambiar las relaciones más tóxicas, ¿no es cierto?, de cómo me trato a mí mismo, de no sobreexigirme y de bajar lo intelectual. Y muchas veces estamos medio atrapados en lo intelectual
Entonces ahí se usan terapias como la arteterapia, como la musicoterapia, en fin, distintas técnicas que la antroposofía ha desarrollado maravillosamente, que le vayan a ayudar a esa persona a bajar ese sobre revolucionamiento intelectual. Como también una persona que tiene poca fuerza de voluntad, también las terapias artísticas y otro tipo de terapia también lo van a ayudar a empoderarse. Fantástico. Y finalmente está los medicamentos. Okay. La antroposofía a través ha sido un poco, ha tomado medicamentos homeopáticos, pero además ha desarrollado Steiner y todo el grupo de médicos antroposóficos de los primeros tiempos, desarrollaron un cuerpo de medicamentos maravilloso que ayudan mucho en los distintos temas y dificultades que tienen las personas. Y entonces ahí se construye un tratamiento de verdad antroposófico. Y la idea es que en sucesivas consultas se va mejorando este vínculo. Y la persona, y de alguna forma el médico antroposófico también necesita ser psicólogo. Y los pediatras necesitamos trabajar mucho lo que es crianza y lo que es educación, por eso somos médicos escolares, porque la salud y la enfermedad están absolutamente en los niños, en pediatría, dependientes de la crianza y educación, y en el adulto tienen que ver mucho con ideas y conceptos muchas veces equivocados, ¿no es cierto?, o son espejismos de lo que realmente profundamente somos. Y no nos conectamos con nosotros mismos. Y la antroposofía lo que busca es eso, es finalmente empoderarte, que tú logres creer en ti. Ay, me encanta, doctor. Le mandan muchos saludos aquí. Hola, saludos desde el Perú. Es realmente nos queda muy poquito tiempo, pero yo quiero agradecerle antes de que cualquier cosa que se haya tomado estos minutos para poder compartir con nosotros. Yo quisiera dejarle invitado para muchos otros live, porque hay mucho por explorar dentro de la antroposofía. Le agradezco y le mando muchas bendiciones para que siga haciendo toda la labor que hace, porque por Dios que hace falta. Muchas gracias, doctor. Sí, yo te quiero dar muchas gracias por la oportunidad, porque creo que de verdad es necesario que hablen otras voces. No porque yo en particular sea, pero sí la visión, la mirada antroposófica, la mirada, además que creo que es muy valioso esta mirada amorosa que da la antroposofía, no solo del conocimiento, sino que en relación al vínculo, a la importancia de no tan solo al ser trascendente que habita en cada uno de nosotros, sino que al ser amoroso que habita en cada uno de nosotros. En estos tiempos de incertidumbre es fundamental. Y entonces por eso de verdad te quiero agradecer y cuenta conmigo para otra oportunidad, porque creo que no tan solo yo, sino que somos muchos los que tenemos que hablar desde esta mirada y no quedarnos solo, ¿no es cierto?, en las tragedias o en las cifras, o si vacuna o sin vacuna. No es lo que realmente es más importante. Somos mucho más que eso. Y lo que importa es mucho más que eso. ¿Ya? Totalmente, eso, totalmente, así que, doctor. y muchas gracias a todos los que han participado, a todos sus cariños, sus saludos. Me siento profundamente agradecido. La gente que vive en Chile, los de Perú, los de México, que son países que amo profundamente también. Así que muchísimas gracias a todos. Aquí lo esperamos, doctor, en la Riviera Maya, aquí en la playa. Hay que venir a hablar de antroposofía en la playa. Voy a ir de todas maneras, sí. Yo era médico escolar, fui 3 años médico escolar en la Riviera Maya, así que lo único que quiero es volver. Aquí lo esperamos. Doctor, ya para finalizar, si tiene algún libro que nos pueda recomendar sobre antroposofía. Sí, yo diría de antroposofía general, probablemente, cómo acceder al conocimiento superior, que es un libro de Steiner, y la teosofía. En todo caso, hay varios sitios donde se habla de cuáles son, en mi página web, salen como los libros más importantes